avanzan los ejércitos y van conquistando posiciones y van desarrollando estrategias y a veces hasta ganan el juego. El problema es que las batallas son sin fin, en la vida como en la literatura, pero en Letrero, valientemente las libramos. Bienvenidos. Comenzamos. La dicha es mucha, es cierto, pero la lucha es más. Así las batallas con demonios internos y externos que libra Antonio Skármeta en su literatura y en nuestra entrevista central. En nuestra instantánea, Ricardo Cayuela nos muestra la lucha del escritor, la del editor y la que a veces sostienen el uno contra el otro. En nuestra pieza final, el arquitecto y diseñador industrial Bernardo Gómez Pimienta logra algo que solo hizo antes José Gorostiza, dar forma al agua. En nuestro texto gestual, sin novedad en el frente, a no ser, claro, la que ofrende el actor Luis Ernesto Verdín a Erich María Remarque. Batallas también se libran en nuestros reportajes. Desde ambos lados de las trincheras, reporta Tania Huntington sobre la influencia estadounidense en la literatura mexicana. Batalla en el desierto, tratar de hacer un elogio original y pertinente de José Emilio Pacheco. Quien se lanza a esta aventura es José Ramón Ruiz Sánchez. Y batalla, sin cuartel, sin fin acaso, la que describe La breve historia del infinito de Paolo Cellini y la que describe Diego Rabasa hablando de este libro. Esto es Letrero. A sus armas. Buenas tardes, señores. Se preguntarán qué es lo que estamos haciendo aquí frente a ustedes el día de hoy. Como todos ustedes saben, el día de ayer falleció el señor Tornillo, director general de la empresa Tornimex, y nosotros somos sus parientes más cercanos y hemos heredado esta empresa. Les presento a Diego Rabasa, yo soy José Ramón Ruiz Sánchez y debido a nuestra inexperiencia en el ramo metalmecánico, hemos decidido dar un levísimo viraje a la compañía. Así es, ahora hemos cerrado toda la cadena de producción de tornillos y la dedicaremos al fascinante y muy parecido mundo de los libros. No, señores, no se inquieten. Aquí tenemos para explicarles todo lo que necesitan saber a Tania Huntington. El malinchismo se refiere a una traición, específicamente aquellos servicios de traducción prestados por Doña Marina a su amante, Hernán Cortés, durante la conquista. Ahora que aquel imperio español ha sido reemplazado por otro mucho más cercano, se usa generalmente el término para referirse a los que han sacrificado la cultura mexicana por la gringa. El auge de los Estados Unidos comenzó a través de un éxito bélico, al haber ganado, junto con los aliados, la Segunda Guerra Mundial. Como era de esperarse, luego el leviatán del capitalismo y de la cultura pop comenzó a infiltrarse aquí, no solo a través de la versión de Hiedra Venenosa, cantada por los rebeldes del rock, donde Poison Ivy se transforma genialmente en Nadie Sabe, sino también por el lado literario. Pero ¿es Rulfo un malinchista por haberse inspirado en un cuento de William Faulkner, Una rosa para Emilia, a la hora de escribir la mexicanísima Pedro Páramo? Una de las grandes maravillas de las lecturas y los intertextos es que no respetan ni deben respetar las fronteras entre un país y otro, o un idioma y otro. Luego está la reflexión sobre el reemplazo de costumbres mexicanas con productos estadounidenses que hace José Emilio Pacheco en Las batallas en el desierto, novela escrita en el 81, pero desarrollada en el 48, donde la familia del joven narrador pierde todo cuando su fábrica de jabón no puede competir contra los nuevos detergentes que entran al mercado. Y sin embargo, Carlos no puede resistir enamorarse de los modernos sándwiches, que no enchiladas, llamados platos voladores, que prepara la madre de su amigo Jim, Mariana, una mexicana que se casó y fue abandonado por un estadounidense, cuyo nombre parece derivarse del de la Malinche. Luego tenemos el estilo de La Onda, el movimiento literario estelarizado por José Agustín,
que nace a mediados de los 60 y maneja tópicos indiscutiblemente estadounidenses, principalmente sex, drugs y rock and roll, con tal de hacerle guerra contracultural al régimen del PRI. Finalmente, el autor Carlos Fuentes explora en La frontera de cristal la problemática de dos países desiguales pero inextricablemente unidos ya, como si fueran no gemelos, sino mellizos siameses compartiendo algunos de sus órganos vitales. México es un país que, como Irlanda o la antigua Checoslovaquia, se ubica en la sombra de un imperio. No hay manera de que eso no afecte a una cultura, por rica y milenaria que sea. Conservar la soberanía bajo esas circunstancias es todo un reto. Aplicar la literatura fantástica al tema de un país destrozado por la guerra civil, como hizo Rulfo, inspirado en Faulkner. Narrar el momento preciso del embelezamiento mexicano con el auge del capitalismo, con todo y consecuencias trágicas, como hizo Pacheco. Combatir a un régimen haciendo libros que rehuyen de los grandes temas nacionales, pero cuyo lenguaje es intraduciblemente chilango, como hizo Agustín. Crear una tensión sexual entre un mexicano obrero que lava los vidrios y la ejecutiva neoyorquina que trabaja del otro lado, como hizo Fuentes. En ningún caso encontramos a traidores, sino más bien miembros de la resistencia de la literatura mexicana. Nos subimos al autobús y ocupamos los asientos. En este momento puede producirse una colisión entre dos culturas, un choque, un conflicto. Esto sucederá si el pasajero es un forastero que no conoce África. Alguien así empezará a removerse en el asiento o a mirar en todas direcciones y a preguntar: ¿cuándo arrancará el autobús? ¿Cómo que cuándo?, le contestará asombrado el conductor. Cuando se reúna tanta gente que lo llene del todo. La mecánica esencial del pasado de página es muy parecida a la del tornillo, a la de la tuerca. Entonces creo que muy rápidamente sus habilidades en el torno, estas capacidades de trabajar con piececitas, nos ayudarán a tener los mejores libros. Así es, como decía el maestro Henry James, pasar una página es como dar una pequeña vuelta de tuerca y encontrarse con un universo completamente diferente. Y bueno, así como el tornillo es la pieza fundamental sobre la que se cimenta cualquier construcción, José Emilio Pacheco es uno de los escritores que cimentan la literatura mexicana contemporánea. Y para adentrarlos un poquito en ese fascinante mundo, vean esto que nos ha preparado el director comercial José Ramón Ruiz Sánchez. Creo que hay pocos escritores tan leídos en México como José Emilio Pacheco. No solo tan leídos, sino tan felizmente recordados. Hay algo en las batallas en el desierto que crea una impronta inextinguible. Sin embargo, conforme uno se aleja de esa excepción casi milagrosa a los libros de lectura obligada, Pacheco revela otros gozos. No solamente los cuentos del principio del placer, donde la narrativa de fantasmas se enfrenta con el recuerdo del primer amor, que al final es otro fantasma, creando uno de los diálogos más hermosos de nuestra narrativa. No solamente la compleja y ambiciosa novela Morirás lejos, que refleja diferentes planos temporales, el nazi y el del historiador judío y célebre traidor, Flavio Josefo. No solamente las decenas de traducciones inolvidables de todo tipo de tradiciones, de la antología palatina a T.S. Eliot, a Walter Benjamin, a Samuel Beckett. No solamente los cientos de artículos que constituyen la columna vertebral del periodismo literario mexicano de la segunda mitad del siglo XX, recordatorios, celebraciones y duelos, encuentros imposibles, historias alternativas, brillantísimas teorías. No solamente en alguna de las anteriores, ni en todas las anteriores, sino sobre todo en el centro de su quehacer, en el diálogo más íntimo que plantea con el mundo y con los libros, y con el mundo a través de los libros, en su poesía. Hoy solo citaré La Edad de las Tinieblas, la colección de 50 poemas en prosa que se publicó el año pasado. Nadie de fuera puede reconocerla porque no tiene olor. Únicamente los de aquí sabemos hallar dorsas. Su aroma a nada nos acompaña desde la cuna. En la poesía de José Emilio Pacheco aparece la cosa, una flor modesta y urbana, un insecto, un quinqué, los pájaros de los bosques de Maryland. Y la cosa es siempre su esplendor en la palabra exacta, y casi de inmediato aquello que modifica a quien observa, que lo convierte al mismo tiempo en parte del parque, los muros, la ciudad y de la historia irrepetible y al mismo tiempo cíclica del mundo.
Desde su pequeñez omnipotente, los ácaros nos vejan, nos humillan, hacen de nosotros lo que quieren. Mientras nos afanamos todo el día en labores sin mérito, ellos reposan, juegan y copulan. Cuando la oscuridad desciende, los ácaros abandonan libros, alfombras, colchones y almohadas para cebarse en nuestros cuerpos y reducirnos a la condición de perros sarnosos. José Emilio se da cuenta de que la metamorfosis es innecesaria, porque antes de contarse ya ha sucedido. En su poesía, todo es nuevo, pero también todo es historia. Su poesía es precisamente el brillo de esa contradicción. Sí, señor, dígame, lo escucho. Sí, heredamos la compañía de tornillos, efectivamente. Pero ¿cómo? ¿Todavía no ve la relación entre el mundo de los tornillos y de la literatura? Es clarísimo. A ver. Mire, creo que un ejemplo le puede ayudar a clarificar el asunto. Vamos con el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, que nos demuestra cómo la poesía y la arquitectura se unen como un tornillo y una tuerca en amores. Bernardo Gómez Pimienta, arquitecto. Me comentan que les gustaría, a partir de un fragmento de Muerte sin fin de Gorostiza, que es uno de los poemas importantes, digamos, del siglo XX, tener una representación que podría ser tridimensional del poema, ¿no? Entonces, me entusiasma muchísimo la idea de poder hacer este experimento, porque la verdad que nunca lo había hecho. El problema de tomar un texto y de transferirlo a 3 dimensiones siempre es dificultosa, ¿no? Porque obviamente que no puedes transferir la riqueza del vocabulario o muchas de las complejidades del vocabulario en una pieza tridimensional. Pero era empezar a tomar algunas de las palabras, tomar parte del significado del poema donde habla de este vacío que es la muerte, y a partir de eso empezar a trabajar, ¿no? Entonces algunas imágenes que tienen que ver con el mar, que tienen que ver con la sal, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con este vacío. Y de una manera arquitectónica también, cuando tienes un vacío y lo llenas con agua, pues se convierte en un elemento sólido, un elemento que podría ser incluso arquitectónico. Entonces algunas palabras del mármol, del blanco, las esquirlas, ¿no? Entonces esquirlas te da esta idea de sacar pedazos de un volumen, ¿no? De una masa, y esto te hace esta sensación que da el poema de vacío. Entonces empecé a hacer unos croquis, porque siempre llevo mi cuaderno con mi lapicero. Entonces pues empezar a hacer croquis, ¿no? Con unas primeras ideas de qué pasaba si placa o bloque se empezaba a tener algunas oquedades. Entonces aquí ya empezaba a llegar en este cuadrado, un cuadrado de 45 por 45, donde una sección de esfera de 45 centímetros se mete en el bloque y deja la huella, donde no está al centro, porque también estuve tratando de qué pasaba si estaba esta esfera justo al centro del bloque. Entonces aquí la desfaso un poco, y eso también empieza a dar una serie de líneas curvas en los bordes que me parecen bastante atractivas. Pero lo que me parecía importante es que esta esfera o esta sección de esfera que va dejando la huella, que se pudiera llenar de agua, ¿no? Que el agua pudiera tomar forma. Señor, sí. No necesariamente serán libros sobre tornillos los que haremos. Y mire, para ilustrarle un poco más el proceso que se lleva a cabo en... Sí, mire, si no le ha quedado del todo claro, déjeme explicarle un poco. Por supuesto que habrá una ligera reconversión en el perfil de las personas que buscamos. Lo que es el ingeniero para la planta de la construcción es el editor para el mundo de los libros. Le voy a mostrar al editor de la revista Letras Libres para ejemplificarle un poco esta situación. Ricardo Cayuela. Yo soy Ricardo Cayuela Gale. Mi obra es muy pequeña, más bien me considero editor que escritor. Tengo 3 libros publicados solamente. No creo en las obras maestras, ni en las torres de marfil, ni en la posteridad. Creo en el aquí, en el ahora y en hacer un servicio al presente.
El ensayo te permite ir, venir, equivocarte, sumar tradiciones. Es un género, como decía Alfonso Reyes, el centauro de los géneros. Y en ese sentido me parece muy cómodo. No está ceñido por nada. Y además permite reflexiones desde la autobiografía, desde la experiencia cotidiana, y eso también se me hace muy rico. Y la entrevista porque se trata de buscar la empatía con el otro, y creo que esa es una cualidad de mi vida, ya no digo de editor o de ensayista, sino en general. Quiero apostar por la verdad, me parece indispensable, y más en un país de mentirosos y de cínicos. Un editor es alguien que está tras bambalinas organizando una conversación, coordinando una conversación, provocando una conversación. Es el que le da la animación a la sobremesa de la cultura. Veo la cultura como un diálogo con los libros, el pensamiento y las historias de los otros. Y en ese sentido, no me imagino escribir algo sin antes haber sido un lector. Leer es como descifrar el sentido del mundo, es dialogar con otras épocas, con otras ideas, con otras concepciones. Es profundizar en lo que uno mismo va haciendo. Por ejemplo, todos nos enamoramos, todos tenemos fracasos, todos tenemos amigos. Si a eso le sumamos una lectura, algo que le dé densidad, que profundice, pues nos enamoramos más intensamente, tenemos mejores amigos, soportamos mejor los fracasos. También me parece indispensable la lectura para escapar de la circunstancia, del aquí y del ahora, para relativizar los problemas, para poner en perspectiva las cosas que nos pasan, para entender lo que han sido otros y ser con ellos también, ¿no? Pues no diría uno en concreto, pero en el verano, entre dejar la preparatoria y entrar a la universidad, leí En busca del tiempo perdido, y ese libro cambió mi vida. Curiosamente, releyendo Rayuela de Cortázar, descubrí que me sigue fascinando, pese a que es bastante adolescente. Me interesa mucho el siglo XVI, ciertamente. Quizá porque fue el siglo en que la humanidad se dio la mano por primera vez y pasó de historias locales a una historia universal. Nací en una familia liberal, tolerante, culta, con una buena biblioteca que heredé de mis abuelos, y eso ya es, yo creo, un gran apoyo. No es esa la manera, señores, de deshacernos del inventario. Yo creo que hay métodos más racionales, como la gente que se suscriba a la compra del enciclopedia. No, vamos ya a plan B, a lo del miedo divino, meterles ayuda trascendente porque no están mordiendo. Pero, bueno, miren, la literatura siempre ha contado con el beneplácito de los dioses, y vamos a oír a Diego Rabasa. Los griegos fueron, qué duda cabe, los precursores de lo que hoy en día conocemos como civilización occidental. Erigieron a la razón como un ente todopoderoso. A su vez, la estrecha relación que mantenían con la divinidad les permitía atisbar que existía, además del mundo del pensamiento, la técnica y la ciencia, otra esfera de conocimiento. Un conocimiento que no tenía que ver con las leyes que rigen el mundo y a los mortales. Un conocimiento que se adquiere de inmediato, de golpe, como una epifanía que nos comunica un secreto. El conocimiento divino, la posesión. No son pocos los que piensan que más que una Biblia, en los cuartos de hotel en el mundo occidental deberían de tener las obras de Homero, en cuyas páginas se extiende ese conocimiento revelado, como lo llama el físico Jorge Wagensberg. Los dioses, sin embargo, han dejado de figurar dentro de la imagen del universo que el hombre moderno se ha trazado.
Esto no quiere decir que nos hayan abandonado por completo. No. De vez en vez, vienen unas eventuales sacudidas de la memoria que golpean a una civilización en la relación con su pasado, como dice el maestro Roberto Calazo en La literatura y los dioses. Así, escritores como Nietzsche, quien llegó tan lejos en esta integración con la divinidad como para firmar cartas bajo el nombre de Dionisio, o Hölderlin, tuvieron acceso al instante de revelación mediante el cual los dioses deciden entrar en contacto con los hombres. Y la literatura, durante buena parte de los siglos que precedieron a la modernidad, lo que con mucha sorna Calazo llama ese pequeño periodo entre el Paleolítico y la Revolución Industrial, fue uno de los recipientes mediante el cual los dioses siguieron circulando entre nosotros. Concentrando a dichas potencias a través de la lectura, los dioses lograron sobrevivir etapas en las que solo los intelectuales pedantes y sofisticados los invocaban como un mero acto de pretensión social, como lo relata Charles Baudelaire en L'École Païenne. Incluso dentro de la literatura, los dioses son hoy más escurridizos que nunca. La pintura ha dejado de ser una ventana y la música los esquiva de manera cada vez más efectiva. Y sin embargo, los relatos de aquellos que fueron visitados permanecen sellados en obras imperecederas. A reserva, claro, de los miles de momentos en que nuestros ojos inexpertos y miopes no logran atisbar su clara presencia, los dioses están ahí, en los testimonios de los iniciados, de algunos elegidos. Presencia que Ezra Pound no ignoraba cuando decía que, no habiendo encontrado nunca una metáfora suficientemente adecuada para ciertos colores emotivos, afirmo que los dioses existen. Remata Calazo. Escritor es aquel que ve esos motivos. No se me enrosquen con las preguntas. Yo creo que ya hubo bastante duda, bastante, digamos que diálogo. Yo creo que... La decisión está tomada. Esta empresa de tornillos se convertirá en una empresa de libros. No, tranquilos. Miren, ¿por qué no nos tomamos un descanso? Vamos un corte y de regreso les tenemos un espectáculo padrísimo. Sin novedad en el frente de Remarque, interpretado por Luis Ernesto Verdín. Muy bien. En política las batallas son públicas, pero en literatura las batallas son íntimas. Uno a uno. El escritor contra el lector. Que si lo sabrá Antonio Scarmet. Me gustaría centrarme en la charla de hoy en algo que has hecho con muchísimo éxito de muchas maneras diferentes, que es lo que estamos tratando de hacer hoy contigo, que es llevar escritores a la pantalla chica, a la pantalla grande,
¿Cómo encuentras esa fórmula mágica para que el escritor se convierta en un personaje de medios? Durante mucho tiempo hice un programa de televisión en Chile que se llamaba El Show de los Libros. Tal cual. Ya este mismo encabezamiento indicaba a dónde iba el asunto. O sea, presentar la literatura y los autores y sus vidas y sus procesos creativos de una manera que fuera evidente, nítida, clara, comunicativa, para que los telespectadores que tienen una oferta programática en infinitos canales pudieran sentir cierta familiaridad con el tema. Es decir, que la literatura, que suele ser algo ajeno en sus vidas, de pronto encontrara un pequeño espacio, una rendija en sus almas por la cual colarse. Creo que básicamente resulta si uno trata la literatura con familiaridad, que no sea un recinto de universitarios, de anaqueles de bibliotecas, sino rescatar aquello que hay de experiencia vital, común de la humanidad. Con esto puede ser que no se le haga justicia a algunos títulos más complejos que requieren exactamente de una lectura atenta, pero la televisión o el espectáculo de televisión sobre un libro no puede en ningún caso reemplazar la lectura atenta de ese libro, pero lo que sí puede la televisión es incitar a la curiosidad. Sin duda. Ahora, esto que hiciste en la pantalla chica, también lo has hecho en la pantalla grande, ¿no? Creas libros que después se convierten con mucha fortuna en películas y siempre uno sale de una película escrita o basada en una novela de Antonio Skármeta con ganas de libros. ¿Crees que es lo mismo? ¿Es esa misma alegría? ¿Es la misma manera con la que te acercas a tus autores? Puede ser. A mí me produce mucho entusiasmo crear. Y cuando alguna obra mía, sea una novela o un cuento, o el texto de una canción, es llevada a otro medio, como el cine, el canto, el teatro, a mí me parece una experiencia muy excitante. Como autor, siento que una vez que he terminado una obra literaria, esta obra queda como un camino abierto, como un corazón latente, como una energía que puede potenciarse de otra manera. Entonces, cuando algún director de cine, de teatro o algún compositor se interesa en textos míos, tengo la discreción de abstenerme de opinar y de intervenir mucho en el trabajo de él. Le doy al director o a la directora la mayor libertad posible para que la energía que ha desencadenado en él o en ella mi obra se exprese libremente, se transforme en otra cosa. Esto de que la literatura sigue viviendo en otro género me produce placer. Una de las películas más famosas relacionadas con mi literatura es El cartero de Neruda. Y ahí, bueno, es mi admiración por Neruda, el placer de sus versos. Lo que intento expresar es la emoción que me produce a mí, a los espectadores, a la gente con la cual he convivido, esa poesía. Y yo creo que a lo mejor es ese el trabajo que tenemos los artistas, cualquiera que sea nuestro género, mantener el ángel de la creatividad, de la invención, viva en cualquier género que se nos ofrezca. Ahora, a pesar quizá, o gracias, nunca se sabe, a esta libertad, yo siento en las adaptaciones de obra tuya la andadura, la alegría, la admiración del libro. Y no sé si este mérito viene del hecho de que creas a estos personajes que se van volviendo un poco de bronce, ¿no? El escritor o la escritora, les das mucha vida, ¿no? Tienen ese brillo en los ojos, ¿no? Hay algunos colegas que consideran pasada de moda la expresión Latinoamérica como una literatura latinoamericana. Dudan ya la existencia, encuentran que eso es un poco arcaico, algo telúrico, y abogan más bien por una literatura de la globalidad. Yo creo que esto
este acercamiento a la literatura un poco irónico, algo socarrón, desmitificador, que tenemos en América Latina, deja una huella, una impronta, tanto en la poesía como en la narrativa. Es decir, somos tenemos una cierta cultura mestiza que nos permite jugar con las distintas culturas y desmitificar de modo amable todo aquello que la academia quiere consagrar de un modo estatuario. Entonces, creo que medios nuevos, como la televisión, por ejemplo, se prestan mucho para eso, para plantear la literatura como un juego. Puede ser absolutamente grave. Uno de mis poetas favoritos es un autor medieval, Jorge Manríquez, el autor de las coplas de la muerte del padre. Yo creo que puede ser perfectamente vigente un poeta como ese, porque la experiencia de la muerte no ha pasado de moda, puede ser absolutamente vigente y puede llegar a ser emocionante en un lenguaje contemporáneo. Y yo creo que esta es muy propio de Latinoamérica. Yo seguiría defendiendo la legitimidad de llamar a un autor latinoamericano en esta época de la globalidad, gracias a eso, a la mirada cazurra, mixta, mestiza, a poner acentos bastardos, sí, donde otros ponen una construcción más formal. Creo que eso sigue siendo un rasgo distintivo nuestro y yo creo que haces bien al observarlo en mi literatura, como yo lo observo en la literatura de otros colegas. Toda la alegría silenciosa de Sísifo está ahí. Su destino no le pertenece. Su roca es suya. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos. Después aquí también parte del poema, ¿no? Con algunas, aunque son fragmentos, con algunas palabras que me empezaron a llamar la atención. Y finalmente, cómo quedaba en axonométrico y después la fachada y el corte de la misma pieza, ¿no? Cómo podía ser y cómo podía ir funcionando. Y también otra cosa que era importante es que este bloque no descansara nada más sobre el piso o sobre la superficie. Pero no me interesaba el tener una pieza separada, tenía que ser como un recorte, una rebaja dentro del mismo bloque, un remetimiento, un entrecalle que aligere un poco el mismo bloque. Entonces, después de esto, y más teniendo la dimensión del objeto que me interesaba, en ese momento ya lo pasamos a dibujo de computadora. Entonces aquí ya tenemos dibujos ya arquitectónicos en plantas, representaciones ortogonales o proyecciones ortogonales en planta y en alzado, y cada una de estas rebanadas con estas secciones de la esfera que te va marcando, y con la parte de la entrecalle que existe y que hace que también que el bloque no descanse directamente sobre la cubierta, ¿no? En algunos casos empieza a ser distancias relativamente cortas y frágiles porque hay poco material, en otras son mucho más sólidas. Y aquí empezamos a ver exactamente las intersecciones, cómo quedan las alturas, cómo se mete esta esfera de este volumen de mármol, y a partir de eso, cómo debería de verse, ¿no? En este caso es un mármol de Puebla, y también no todos los mármoles se consiguen en bloque. Entonces también hay que ver qué hay en existencia. Y ya que tenemos ese bloque, el marmolero lo va a empezar a vaciar. Y después, a partir de eso, ir midiendo para que correspondiera con lo que decían los planos, ¿no? Entonces era poner una regla y empezar a medir la profundidad y ver que la forma realmente empezara a funcionar. Entonces la exactitud, al darle cortes cada 5 centímetros, permites que puedes revisar sobre la pieza si es exactamente igual que el dibujo. Entonces al final acaba siendo exactamente igual. Y a veces algo estalla dentro de nosotros. Y a veces, sin que lo esperemos,
se detona una explosión. Veamos cómo siguen esos hermosos estallidos en la literatura de Antonio Skármeta. ¿Dónde estás tú en la literatura chilena? ¿Cuál es tu mapa personal de la literatura chilena? No el académico. No, es una pregunta muy rara porque cada escritor se siente un mundo autónomo. Yo tengo una tremenda vinculación con la historia de mi pueblo. He tratado de hacer que en mi literatura latan más o menos al unísono el corazón de la gente y los que nos va pasando históricamente, que ha sido muy complicado y muy difícil en Chile, con mi propia experiencia personal. Intento construir un mundo de personajes donde se reflejen los sentimientos más íntimos míos, lo de mis héroes y antihéroes, y que sean de alguna manera expresión del tiempo que me toca vivir y de la gente con la cual he convivido. Pero es que un escritor no trabaja solamente con esta materia que es la realidad de su propia vida, sino que también trabaja con toda la cultura que ha heredado universal. Es decir, yo te puedo leer a un autor contemporáneo y estoy totalmente fascinado por el teatro clásico español. Claro. Es decir, mis héroes favoritos en la literatura provienen del teatro isabelino inglés, pero me gusta mucho también la literatura romántica española, ni qué decirte de algunos dramaturgos mexicanos. Entonces, un punto fuerte para caracterizar mi obra es la manera como he intentado, y acaso logrado, hacer que la fricción entre subcultura, entre experiencia cotidiana, entre espontaneidad y lo que podríamos llamar la gran cultura universal, al chocar, al fundirse, al recrearse, produzcan una doble frescura en que el clásico aparece bailando, claro, con pies más ligeros, y al mismo tiempo la espontaneidad, que suele caer en el lugar común, que suele ser tan carente de gracia, y sea un poco iluminada por esta cultura sin ninguna pedantería. Pero si tú me insistieras en preguntarme cuál es tu lugar dentro de la literatura chilena, yo creo que mi lugar es el cuerpo físico que ocupo, no otra cosa. A la larga la literatura consiste básicamente en que el escritor, lo que produce un escritor, la obra, coincida con lo que tenía en su corazón. Esa es la base de la literatura, esta coincidencia, y por lo tanto la técnica expresiva, al encontrar un estilo que haga fluido aquello que uno tiene en su inteligencia, en su corazón, en su sangre, y lo transforma en palabra, y el escritor mismo diga, logré esto, eso es lo esencial. El segundo momento de la literatura, el gran momento, es si el público, tus lectores, entonces enganchan, tienen empatía hacia eso y te dan entonces un lugar social como escritor. Ese es el segundo momento maravilloso. Y eso es lo que me interesa de la literatura. Ahora, les deseo suerte a todos los colegas que trabajan, porque definirse por la creación en un mundo tan complejo como el contemporáneo es verdaderamente milagroso. Y yo admiro a los creadores tremendamente y su opción de vida. Claro. Hay nueva película que ahora vamos a ver en muy poco tiempo. El baile de la victoria. Así es. Es la novela que hizo Fernando Trueba de mi novela que tuvo el premio Planeta el año 2013. Estás contento con la película, obviamente. Yo feliz, ¿no? Es una película de un romanticismo y de un humor, de una ambición de contar, unas ganas, un pulso lírico. He visto la película 4 veces con público y tiene un efecto muy emocional en ellos. A ver, tranquilos, ya vamos a predicar con el ejemplo, para que vean que esto de vender un libro no es la situación más descabellada del mundo. Los libros son mercancía como cualquier otra, se regalan como pan caliente, todo el mundo tiene una mesa que coge a alguien a quien darle un zape, se necesitan muchísimo. Se los arrebatan, es un negociazo, ya verán. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para vender un producto? Conocer el producto. ¿Qué es este libro? Por ejemplo, La balada de Al Capone, Mafia y Capitalismo, del pensador alemán Hans Magnus Enzensberger. ¿Por qué es importante? ¿Por qué le puede servir a la gente tener este libro? Bueno, porque es la historia de los Estados Unidos de los años 20, una historia sobre la que se ha escrito muchísimo, por Al Capone, por la prohibición del alcohol, etcétera, etcétera. Pero bien mirado, es un análisis de cómo estas mafias, que se formaron a raíz de la prohibición del alcohol,
no hacen sino obedecer la lógica capitalista de las grandes corporaciones transnacionales que tienen también subyugado y sometido a gran parte de la población del mundo en una miseria espantosa. Además, en México es de una importancia particular este libro porque podemos ver cómo se van generando estos pequeños cárteles alrededor del alcohol de manera muy similar a aquello que nos está azotando hoy en día en nuestro país. Es decir, el narcotráfico y, digamos, todos los negocios criminales paralelos no son un fenómeno aislado, corresponden a una lógica capitalista que se parece mucho a los modelos económicos que imperan en buena parte de las sociedades. La acumulación de bienes, el no ver al otro, el no seguir ningún otro interés que el propio a costa de lo que sea. Es decir, van a ver que es un ejercicio muy iluminador el de Hans Magnus Enzensberger. Eso es lo único que le tienen que decir a la gente. Exacto. Es muy sencillo. En 4 viajes de la línea del metro, Diego ha logrado una venta de 4 o 5 ejemplares. Es un negocio maravilloso. Yo traigo aquí uno de los libros favoritos de mi fallecido tío Tornillo, ¿no? Naciones Intelectuales, de Ignacio Sánchez Prado. Acaba de ser premiado por la Sociedad de Estudios Latinoamericanos, LASA, como el mejor libro sobre México del año. Es un libro sobre la formación de lo que podríamos llamar el Estado intelectual mexicano, desde la Constitución de 1917 hasta la muerte de Alfonso Reyes al final de los años 50. Y lo que tenemos en este libro es una enorme capacidad de hacer historia cultural. Más que hablar de otros libros, está hablando de escritores, de las alianzas entre filósofos, de la creación de instituciones como el Fondo de Cultura Económica, como el Colegio de México, el llamado Grupo Hiperión, y el tipo de reflexión que hacen Jorge Cuesta, Alfonso Reyes, Luis Villoro y toda una serie de intelectuales que a veces olvidamos, pero que resultan claves para entender México. Bueno, pues tan sencillo como eso. Eso nada más hay que aplicarlo a los 3,000 libros que tenemos en el inventario y tenemos un negocio súper rentable. Que el señor Tornillo parece que se está recuperando de su enfermedad. Pero todo parece que va a seguir. Pero Editorial Tornillo sigue en marcha, ¿no? Sigue en marcha. Muchas gracias. Bueno, finalmente aquí está la pieza. Espero que les guste y lo que es más importante, que le encuentren alguna similitud o una relación con el poema de Muerte sin fin, que es la excusa para poder hacerla, ¿no? Hay días en que ya no queremos jugar. Hay días en que queremos abandonar la lucha. Hay días en que queremos retirar todas nuestras piezas del tablero. Pero nos equivocamos, porque aunque no lo queramos, la batalla, en la literatura como en la vida, sigue. Y no nos queda más remedio que seguir peleando. Esto fue Letrero. Muy buenas noches.